Bien, hemos leído Lucas 9, 57 al 62, si tienen sus Biblias abiertas, por favor. Y este es un pasaje muy interesante, también bastante mal interpretado, por cierto, pero es muy interesante. Y es que es el precio del ministerio de Jesús. No es el precio del ministerio, es el precio del ministerio de Jesús. Voy a aclarar todo esto, ya que nuestro Señor Jesucristo tenía un ministerio muy singular. En primer lugar, fue solamente dado a los judíos, solamente hacia los judíos. No, no habían extranjeros, él no llamaba extranjeros, aunque los extranjeros venían. Venían los extranjeros a hablar con él, venían los extranjeros a escucharle, pero él no los buscaba. Incluso a sus discípulos, más adelante tenemos la misión de los 70. Así como vimos la misión de los 12 hace varias semanas, que fue en el segundo año de su ministerio, ahora tenemos la misión de los 70. La misión de los 70 fue en el tercer año, en el año en Judea. Es decir, ya se retiró de Galilea, recordemos eso, y ahora está en Judea, en su tercer y último año. Muy probablemente fue un poco más de un año. Su ministerio entonces era solamente a los judíos, por ende él no tenía lenguas, él no hablaba lenguas. Es muy interesante esto, que las lenguas han sido dadas, pero precisamente a lo universal de la iglesia. Cuando la iglesia, los misioneros se trataba de que fueran a otros lugares. Ciertamente no voy a entrar al asunto de las lenguas en este momento, solamente es de considerar, el Señor jamás habló en lenguas, no se menciona que hablaba en lenguas, porque su ministerio era hacia los judíos, solamente hacia los hebreos, como él le llama, las ovejas perdidas de Israel. Y su ministerio era sobrenatural, contundente y maravilloso, pero estaba bien circulado. Casi no iba con los samaritanos, solamente un tiempo estuvo con los samaritanos, que es lo que nos menciona el apóstol Juan en su evangelio. No vamos a ver eso tampoco. Así que el Señor Jesucristo, ya lo habíamos comentado antes, Mateo menciona que llegó el momento en que el Señor Jesucristo, regresando de un retiro espiritual que tuvo, porque tuvo varios, tuvo como 4 en el segundo año, regresando de un retiro espiritual, el Señor Jesucristo solamente se sentó en un monte, solo se sentó. Y al sentarse él y al verlo las demás personas, inmediatamente empezaron a traer gente, empezaron a traer enfermos, empezaron a traer gente que estaba inválida, que tenía problemas, situaciones cerebrales, graves conflictos, y dice claramente el evangelista, los sanó a todos. Ese era su ministerio, un ministerio formidable. El Señor Jesucristo ya no podía andar en las ciudades. Era esa la razón por la cual le decía a quienes sanaba, no lo digas a nadie. No lo vayas a decir a nadie. No hay un sentido propiamente espiritual o que sea malo que lo publicaran, sino que iba a ser tal la efervescencia, tal la fama, tal la necesidad de las personas de ir por este hombre que decía que era el Mesías y ver esos milagros y ver esas maravillas, que él ya no podía caminar en las ciudades. Y por más que se detenían las personas sanadas, por más que tal vez evitaban las personas sanadas hablar, aún así siempre tenían que hablar, aún así siempre tenía que publicarse, y la fama del Señor Jesucristo fue inmensamente superior. Su ministerio es irrepetible, su ministerio es incomparable. Nadie puede llegar a tener el ministerio, nadie lo ha hecho y nadie lo hará, a tener el mismo ministerio que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles fueron lo más cercano a Él hasta nuestra historia. Así que lo más que podemos ver o aspirar sería ser un poco como los apóstoles, pero ellos tuvieron que beber la misma copa que el Señor Jesucristo. Así que aquellas personas que quieren llegar a tener un gran poder, una verdadera gran cercanía con el Señor, pues entonces tienen que beber de la misma copa. Todo eso tiene que juzgarlo cada quien. Es bueno que veamos todo esto para que juzgamos también a los siervos de hoy. Es muy importante y es muy interesante. ¿De verdad son de Dios o no son de Dios? Bien. Nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué tenía su ministerio tan singular? Tenía su ministerio tan singular, pues precisamente porque le señalaba como hijo de Dios. Él era el Mesías. Así que nadie podía venir a tener el mismo ministerio que el Señor Jesucristo. Como digo, y repito, los apóstoles más o menos se acercaron,
pero no lograron tener el mismo ministerio que el Señor. Pues el mismo ministerio era lo que certificaba a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Mesías. Así que ese es un ministerio formidable. Levantaba a los paralíticos, le daba vista a los ciegos, sin importar que nunca hubieran visto en su vida anteriormente. El Señor simplemente les daba vista. Para Él no había límites y por supuesto esto lo vemos en Juan, pero lo puedo repetir porque no vamos a ver el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan vemos ese gran milagro con Lázaro al levantarlo de entre los muertos cuando ya habían pasado más de 3 días. Ya Lázaro ya estaba corrompiéndose su cuerpo, ya estaba en la tumba, sellada la tumba, y el Señor todavía lo saca de la tumba, haciendo este milagro tan maravilloso, tan supremo: yo soy la resurrección y la vida. No pienses en la resurrección allá, es que si yo estoy aquí, yo soy la resurrección y la vida. Ahora, ese es el punto, ese es el contexto. ¿Cuál es el precio que tuvo que pagar Cristo, nuestro Señor, por tener ese ministerio, pero no solamente por tener ese ministerio, sino por ser nuestro Salvador? De eso tratan estos versículos. Como digo, esto es el preámbulo de la misión de los 70 y solamente se dedica a el resto de este capítulo, el siguiente capítulo en Lucas, a hablar precisamente de los discípulos. Así que esto tiene que llamarnos a la conciencia. Esto tiene que hacernos pensar. Dice versículo 57, capítulo 9 de Lucas, versículo 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Ese es el sentir de muchas personas, ¿no? Muchas veces las personas sí quieren conocer a Dios, quieren buscar a Dios, pero ¿conoce el precio? ¿Está dispuesto a pagar el precio? Y el Señor entonces le dice: es que este es el precio que yo he tenido que pagar. Esto es lo que ha pasado conmigo. Versículo 58, le dijo Jesús: las zorras, y este es un pasaje muy conocido, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, no tiene ni siquiera en dónde recostar su cabeza. Es el precio del ministerio. Es el precio de la lucha, es el precio del trabajo. El Señor Jesucristo tenía que ir de ciudad en ciudad, tenía que ir de pueblo en pueblo, aldea en aldea, y tenía que estarle hablando, ir de casa en casa, hablándole a las personas acerca del reino de Dios. Es imposible tener un lugar específico y esperar que toda la gente venga. ¿O sí se puede? Sí se podría. Con la fama del Señor Jesucristo, Él podría poner un gran templo. ¿Podría el Señor Jesucristo poner una super iglesia, mega iglesia? Con la fama, con la entrega de los discípulos del Señor Jesucristo, que entregaron todo cuando llegó el momento del Pentecostés. Después del Pentecostés, la primera iglesia tuvo tal fervor, tuvo tal seguridad y sobre todo la seguridad del fin de los tiempos, que tomó todo lo que tenía, lo vendió y llevó todo el dinero a los pies de los discípulos. Ahora, ¿los discípulos son mayor que el Señor Jesús? Por supuesto que no. Si el Señor Jesús les hubiera pedido, todos venden sus cosas. Toma todo lo que tienes y tráelo, porque necesito hacer una super iglesia. Necesito hacer un mega salón, un mega estadio. Pero el Señor no lo hizo. Es el precio de su ministerio. Y lo que quiero que piense y que imagine es al Señor Jesucristo simplemente con su túnica y que apenas tenía algo para cubrirse la cabeza. Y esas eran todas sus posesiones en esta vida. Ustedes pueden pensar, bueno, pero tuvo una casa, ¿no? Tuvo un lugar en donde fue criado, por supuesto. Tuvo un lugar en donde fue criado, ese lugar se llama Nazaret. Y cuando él empezó su ministerio allá, cuando inició su ministerio, es decir, en el segundo año, que fue en el año de Galilea, lo trataron de matar. El Señor Jesús solamente estaba predicando, les dice: hoy, delante de ustedes, se ha cumplido esta palabra. Ellos se enojaron tanto que querían despeñarlo, lo querían tirar a un barranco. Sus familiares, por así decirlo.
Las personas con las cuales él se había criado, ¿tenía casa? ¿Tenía hogar? Y el Señor Jesucristo, tenemos que pensar aquí en este tiempo en Judea. Un año, por un año, no tenía casa. Estaba María y Marta, hermanas de Lázaro, quienes a veces le daban un poco de cobijo. Estaban también la familia de Juan Marcos, en donde tenían precisamente el aposento alto. Ahí también a veces tenían cobijo, pero algo muy común en la vida del Señor Jesucristo, y eso lo muestran los apóstoles, y lo vamos a ver más adelante, era su ida al Monte de los Olivos. El Señor Jesucristo no iba al Monte de los Olivos a orar. El Señor Jesucristo no iba al Monte de los Olivos porque era bonito sentir el viento. El Señor Jesucristo iba al Monte de los Olivos porque no tenía absolutamente nada. Y muchas veces el Señor Jesucristo con su túnica, con su manto, lo único que podía hacer es escoger un árbol, muy probablemente era el mismo, muy probablemente ya tenía cierta costumbre, y en ese árbol ahí sentarse y acostarse, simplemente con su manto que le tapara. Y así pasaba la noche. Es un ejemplo muy singular. Es un ejemplo muy especial. Ciertamente todo esto está unido con la Navidad. ¿Se recuerdan la Navidad? El Señor Jesucristo no tenía en dónde nacer, y en dónde nació, en un pesebre, en un lugar donde están, donde comen y donde desechan los animales de granja. Ahí fue donde él nació. Ese fue su hotel 5 estrellas, su hospital 5 estrellas, en donde él fue recibido. Ni siquiera tenía un médico, fueron sus padres quienes le recibieron. Porque la pobreza es grande, porque la pobreza es maravillosa, no. Lo que pasa es que estaba evocando ese tiempo en donde el Señor Jesucristo se quedaría sin nada. En su pobreza, dice el apóstol Pablo, nosotros fuimos enriquecidos. Y es eso, creo yo, que todavía no ha calado, no se ha entendido. El Señor Jesucristo estaba evocando todo el trabajo y todo el sufrimiento del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. No. Aunque vemos a Abraham, a Isaac, a Jacob como nómadas, los vemos ir de aquí a allá sin tener un lugar fijo, el Señor Jesucristo no estaba usando esos símbolos o tipificando la vida de ellos. No, no, no. Quedemos de acuerdo. Los sufrimientos que tuvo que padecer Moisés, dejar de ser el hijo de la hija de Faraón, dejar de ser el segundo al mando, el heredero del reino. Y Moisés dejó todo eso, escribe el escritor de Hebreos, el autor de la carta a los Hebreos, que lo hizo eso a causa del vituperio de Cristo. Él pensó, el vituperio de Cristo es mejor. Llama la atención, porque Moisés hizo eso. Moisés quiso eso. Ahora, el escritor no quiso decir que Moisés conocía a Jesús y sabía quién era, aunque proféticamente lo sabía y escribió de él. ¿Pero a qué se refiere? Se refiere a que los antiguos no fueron vistos por Jesús para cumplir su vida, sino al contrario. Todo el sufrimiento que padeció Israel, todo ese viaje de los 40 años, todo ese tiempo de Abraham, de Isaac, de Jacob, siendo peregrinos, sin un rumbo, sin un lugar específico, todo eso era imagen de nuestro Señor Jesucristo, de su pobreza, de su sufrimiento, de su frío, de su padecer. Por eso es que el Señor Jesucristo era tan humilde, más humilde que cualquier persona, más humilde que cualquier ser. No tenía absolutamente nada. Por eso para él era fácil decirle a las personas, toma todo lo que tienes, regálalo a los pobres, ven, sígueme. De todas maneras, aquí, mientras yo estoy contigo, no vas a tener nada. Yo no te voy a dar nada. Pero yo soy el Hijo de Dios. El Señor tomó esa vestidura de humildad, tomó esa vestidura de humillación, y esto debería de hacernos pensar, hacer meditar, porque desde el Antiguo Testamento viene evocándose esta idea, viene llamándonos la atención, la soledad del Señor, el frío del Señor, el padecer del Señor, la pobreza del Señor que tuvo que tener sobre esta tierra. ¿Por qué? Porque Él iba a cargar nuestros pecados.
La pobreza, la ruina, la desgracia es parte del pecado, es consecuencia del pecado y él tenía que cargar toda esta pena. El odio, el abandono, el desprecio a Dios, eso es parte de seguir a Dios. Tenemos que dejar el mundo para poder seguir a Dios. Tenemos que quitarnos los lujos, tenemos que quitarnos la comodidad. Y eso es lo que debe llamar la atención de los creyentes. Ese fue el precio que tuvo que pagar el Señor Jesucristo. Ese fue el precio de su ministerio. Ese fue el precio de su obra, su gran sacrificio. Ahora tómenlo en cuenta, que el Señor Jesús no nos está pidiendo eso a nosotros. ¿Qué le pide el Señor Jesús a usted? Ah, que lea la Biblia. Qué tormento, qué tortura. Que me tarde 20 minutos orando, o mejor si es media hora. Ah, qué dolor. Ese es el sufrimiento que Dios le pide. No digamos el mensaje. Que el mensaje sea alegre, que el mensaje sea motivador. Si no me duermo, si no me harto, si no me voy. Hay un precio para todo. Hay un precio para todo. Si nosotros queremos tener una comprensión mejor del Señor Jesucristo y servirle más, tenemos que pagar el precio. Y el precio ya se lo está diciendo el Señor. Ve a la iglesia, ora, lee, búscame. Ese es el principio, por supuesto. Esa es la preparación. Ese es el inicio. Después vienen los conflictos. Después vienen las traiciones. Después viene el dolor. Y ese es el precio del ministerio que Dios nos ha dado y que Dios nos dará individualmente a cada quien si están dispuestos a pagar el precio. Y es por eso tan interesante que aquí los evangelistas lo hacen a modo de pregunta. Hay un interrogante aquí. ¿Alguien quiere seguir a Jesús? Bueno, yo no vivo en ninguna parte. Yo puedo dormir ahí en esa calle, puedo dormir en aquella otra calle, puedo estar en cualquier lado. Así era el ministerio de nuestro Señor. Su almohada era su brazo, sea el derecho, sea el izquierdo. Su sábana, su manto, con el que se tapaba. ¿Y saben qué es todavía lo más triste de esto? Llamémosle así. Lo más triste de esto es que llegando el día de su muerte, los soldados se pusieron, como no tenía posesiones, era una costumbre en el tiempo romano, quedarse con las posesiones del que iba a ser ejecutado. El que iba a ser ejecutado no tenía nada, lo despojaban absolutamente de todo. Y lo que hicieron fue tomar las ropas del Señor, la túnica del Señor, el manto del Señor y echárselo a suertes entre los soldados. No valía nada. Pero hasta eso le quitaron al Señor Jesucristo. Y todo eso estaba profetizado. Me hace pensar, eso lo hizo y lo sufrió el Señor Jesús por mí. Está bien que cargó mis pecados, eso fue lo más glorioso, no lo más excelente, pero estas cosas físicas, estos sufrimientos y estos padecimientos nos dan una visión, ¿saben por qué? Porque para lo espiritual tenemos muy corta nuestra vista. Nosotros no sabemos todo el sufrimiento y toda la ira de Dios que cayó en nuestro Señor Jesucristo a causa de mis pecados. Yo fui el que le hice sufrir por mi maldad. Y es por eso que tenemos estas imágenes tan humanas, tan sencillas. El Señor Jesucristo no solo se despojó de su corona, el Señor Jesucristo no solo se despojó de su trono, de su gloria, de su maravilla, de toda su majestad, de toda su eternidad, de todo su infinito poder. El Señor Jesucristo vino a esta tierra, se encarnó en esta tierra y vino a no tener nada. Al tomar el ministerio, lo dejó todo. Espero que les llame esto la atención. Y espero que más adelante sigan meditando en estas cosas para pensar, esto fue lo que hizo Jesús por mí, ¿qué es lo que yo voy a hacer por él? ¿Qué es lo que me enseña esto de mí, Señor?
de mi Salvador. ¿Creen ustedes que no tener casa por un año es difícil? ¿Creen que no tener casa por 2 años es difícil? Desde hace muchos años, y eso se quedó grabado en mi mente, desde hace muchos años mi papá señaló eso, que el Señor Jesucristo trabajaba tanto que cuando llegó ese momento, cuando estaban en la barca y estaban los discípulos, y se levantó esta terrible tormenta que ya estaba a punto de matarlos, el Señor Jesús estaba durmiendo. ¿Por qué? Porque estaba cansadísimo, agotado de tanto trabajar. Y estaba acostumbrado, esto también nos lo enseña ahora, estaba acostumbrado a dormir en tablas, en piso, en tierra. Esa era su cama, ese era su lugar de habitación, por usted, por mí, por todos. Y estaba dispuesto a dejar más, sí, estaba dispuesto a dejar más. Estaba dispuesto a dar toda su sangre, estaba dispuesto a dar toda su vida, estaba dispuesto a dar toda su juventud. Todavía era joven, 33 años tenía cuando lo crucificaron y él lo entregó todo. Vean, hermanos, de eso se trata la vida cristiana. ¿Qué es lo que usted le va a dar a su Señor? ¿Qué es lo que usted le va a presentar a su Señor? Y con esto no quiero decir que si usted no le da, entonces usted no es salvo. El Señor quitó esa cuestión completamente. El Señor quitó la cuestión del pecado, la cuestión de la traición, la cuestión del problema. Solamente es qué va a hacer usted por su Señor. Y en eso se basa toda su vida cristiana y en eso se basa toda su fe. ¿Qué yo voy a hacer por el Señor? Tomen en cuenta que el Señor no les dijo, no, no, no quiero que estén. No, no, no quiero que vengan. Unos extranjeros también le dijeron lo mismo. No, no, no quiero que vengan. No. Si van a venir conmigo, esto es lo que tienen que sufrir. Nuevamente, claro. Por eso el título es el ministerio de Jesús. Estoy hablando de todos los ministerios. Si usted quiere servir al Señor, tiene que andar como Él, ponerse en túnica nada más y así andar de arriba para abajo. No, es el ministerio de Jesús. Y esto es muy importante para las siguientes preguntas. Versículo 59, pasamos al versículo 59. Siempre capítulo 9 de Lucas. Este es Jesús. Jesús dijo a otro, así empieza el versículo 59, sígueme. Le dijo a otro, sígueme a mí. ¿Cuál fue la respuesta del hombre? Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Una situación bastante noble, una situación bastante importante. Todo se detiene ante la muerte, todo queda pausado ante la muerte, ¿no? Y en este caso, según los estudiosos dan a entender que no quiere decir que se había muerto su papá, sino lo que quiere decir es que voy a estar con él esperando que muera, esperando que fallezca. ¿Cuál es la respuesta del Señor Jesucristo? Versículo 60, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Qué quiere decir eso? No hay nada más importante que anunciar el reino de Dios. No hay nada más importante que la salvación de las almas. No hay nada más importante que la exaltación del Señor Jesucristo como Salvador, como Mesías, como Rey y dueño de nuestras vidas. No hay nada más importante. Ahora tomen en cuenta el contexto. La idea aquí del Señor Jesucristo solamente le quedaban un poco más de un año de vida. Un poco más de un año. Por eso le estaba diciendo, por eso era tan vehemente, deja que los muertos entierren a sus muertos. Yo voy a estar poco tiempo contigo. Aquí me vas a ver poco tiempo. Esta es tu oportunidad. Este es tu momento y me tienes poco tiempo. Ahora, ¿vas a dejar las cosas que te atan? ¿Vas a dejar las cosas que te impiden buscarme? ¿Vas a dejar las cosas que más amas?
¿Eso lo hizo el Señor Jesucristo? Por supuesto que sí. Vemos su trato hacia su madre. No sabemos nada de su padre precisamente por lo mismo. Se toma en cuenta que para entonces el padre, es decir, José, había muerto ya, pero el Señor Jesucristo no estaba enfocado en eso, el Señor Jesucristo estaba enfocado en el reino. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Una vez que llegaron con él, y eso es bastante famoso, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Dice el Señor Jesucristo a la multitud. Estos son mi madre, mi padre, mis hermanos, aquellos que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Ahora, para ustedes igual, ¿piensa usted lo mismo? Tome en consideración, hermano, si usted está en una iglesia por el amor, es decir, por el trato bonito, mejor váyase de la iglesia y busque una iglesia en donde verdaderamente le anuncien el reino de Dios. Eso es lo más importante. Ese es el centro. La iglesia no es el pastor. La iglesia es todos aquellos que aman la palabra de Dios, todos aquellos que obedecen. Esos son amados por Cristo y esos son verdaderamente los que aman a Cristo. En ese pasaje que acabo de citar, dice el Señor, estos son los que me aman. Estos son mi madre, mi padre, mis hermanos, que oyen la palabra y la obedecen. Capítulo 14 de Juan, dice el apóstol, dice el Señor Jesucristo, este es el que me ama, el que oye mis mandamientos y los hace. Ese es el que me ama. No necesita palabras bonitas, necesita obedecer a Cristo, no necesita tratos bonitos, lo que necesita es amar al Señor Jesús por sobre todas las cosas y eso implica dejar algo. Yo no sé qué es lo que el Señor le está pidiendo que deje, pero sí sé que le está pidiendo que deje algo. No sé cuál es el precio que el Señor le está tomando a usted, pero le está tomando un precio. Y así como vemos con este hombre, esta es tu oportunidad donde Cristo te está llamando. Hermanos, el Señor también nos da ciertas oportunidades. El Señor Jesucristo también nos dará ciertos momentos. Llegará el momento en que ya no. Así es. ¿No quieres hacer esto? Bueno, tampoco te voy a poner a hacer esto otro. ¿No quieres buscar estas cosas que te mando, que te digo? Entonces no vas a hacer esto. Las oportunidades se pierden. Los momentos se acaban. La juventud se termina. Lo que usted hace hoy en 5 años ya no lo va a poder hacer y olvídese en 10 años. Para nada. Hoy es el tiempo de demostrarle a Cristo si de verdad le ama. Porque vengo a la iglesia. Bueno, no es un gran sacrificio venir a la iglesia. No tiene que dejar la gran cosa por venir a la iglesia. Simplemente viene a la iglesia y es importante venir a la iglesia, tiene que aprender, tiene que oír, pero eso no es sacrificio. El sacrificio en primer lugar es personal. El sacrificio en primer lugar son mis motivaciones. El sacrificio son aquellas cosas que me estorban de servir a Dios, de obedecerle, incluyendo si fuera mi familia, sí. Si mi familia es eso. Y con esto no digo deje a su familia, con esto no digo deje de mantener a su familia, con esto digo ponga a toda su familia a servir a Cristo. Nuevamente, porque la oportunidad se les va a acabar. Ya cuando estén delante de Él y le digan, sí, Señor, yo te amo mucho, no, ahí ya no vale la pena. Ahí ya no hay excusas. Ahí ya no hay medios. Y tomen en cuenta que tampoco le pueden decir al Señor, es que aquellos tus siervos no me dejaron servir. No existe excusa. No existe excusa para Cristo. Aquí este hombre le estaba hablando de sus parientes, de sus seres queridos, que tenía que cuidarlos. No. Tú ve y anuncia el Evangelio. Ese es el mandato que yo te doy. Es que yo no sé anunciarlo. ¿Por qué no sabes anunciarlo? Porque no has querido. Porque tienes que aprender. Por eso está la iglesia. Para eso está la oración.
Para eso está la memorización. Pero tú, yo, todos nosotros tenemos que anunciar el Evangelio y esa es nuestra razón principal de existencia sobre esta tierra. Para eso es que el Señor todavía nos da la salud, para eso nos da todavía el Señor la vida. Muy probablemente para muchos de ustedes el Señor incluso les ha librado de la muerte. ¿Para qué? Para anunciar el reino. Ese es el fin. Y la última pregunta. Entonces también dijo otro. Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Y qué quiere decir este pasaje? ¿Qué nos hace entender este pasaje? ¿Qué quiere el Señor Jesucristo transmitir sobre este pasaje? Pues tenemos que tomar en cuenta las personas que estaban en la casa de este hombre, de quienes estaba hablando, sus padres, hijos, quien quiera que sea, pero el Señor Jesús le da unas palabras muy interesantes. Quien poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, no es apto para el reino de Dios. ¿Y eso qué quiere decir? Ese mira atrás, y no sé a ustedes, pero a mí me suena mucho a esa mujer. ¿Se acuerdan? Esa mujer esposa de Lot. ¿Qué pasó con la esposa de Lot? Es bastante famoso. ¿Por qué es famosa la esposa de Lot? ¿Ah? ¿Miró para atrás a quién? ¿O a qué? Sí, exacto. Se volvió estatua de sal. Ahora, ¿qué fue lo que vio? ¿Qué estaba viendo atrás? Su vida en Sodoma y en Gomorra. Su vida en Sodoma y en Gomorra. ¿Y qué era Sodoma y Gomorra? Sodoma y Gomorra eran esas ciudades espantosas, sodomitas, perversas, maliciosas, pervertidas, a donde imprudentemente Lot fue acercándose y acercándose. Esa es toda la historia que ustedes pueden encontrar en Génesis. Acercándose a ese lugar hasta que entró a la ciudad. Él tenía que ser un peregrino, al igual que Abraham, pero él no quiso esa vida, no quiso ese modo, y entonces su vida fue precisamente quedarse ahí en Sodoma y Gomorra. Toda la historia no la voy a contar. El punto es que Dios mandó unos ángeles porque iba a destruir la ciudad, por eso tenían que sacar Lot a toda su familia, pero les dicen los ángeles, no vean para atrás. Vayan, pero no vean para atrás. Es entonces cuando van huyendo por sus vidas Lot y su familia, incluida su esposa, pero su esposa se acuerda de su vida, se acuerda de lo que tenía, se acuerda de sus posesiones, se acuerda de la riqueza y entonces mira para atrás. No era por desobedecer formalmente a los ángeles, era por ver su pasado. Y me gusta porque creo que se asocia mucho a esto que nos dice el Señor. La pregunta es, hermanos, y esto es muy interesante, ¿ya dejaron sus vidas sin Cristo atrás? Y ahora viven la vida que el Señor les está dando. Y este es precisamente el sentir de muchas cosas que dijo el Señor Jesucristo a varios: deja tus cosas, ve y vende lo que tienes. No era la idea de que es que a mí me encantan los pobres y quiero que todos seamos pobres. No era esa la idea del Señor Jesucristo, sino la idea era: deja tu vida atrás, deja las cosas atrás. Este sencillo detalle es algo que toca la vida de muchos cristianos. ¿Sabe por qué no crece espiritualmente? Aunque lee la Biblia, aunque ora, porque no deja su vida atrás. ¿Sabe por qué Dios no le da un mayor ministerio? Porque hay cosas que no deja atrás. Hay cosas que no deja atrás. El creyente tiene una nueva vida, esa es la doctrina,
tiene un nuevo conocer, un nuevo parecer, un nuevo sentir. Nuestros sentimientos y propósitos son distintos. ¿Por qué seguimos regresando? ¿Por qué nos siguen gustando las cosas de este mundo? ¿Por qué nos siguen gustando las cosas de esta vida? Y que por cierto, esa es la razón precisa por la cual no nos consagramos más a Dios. ¿Por qué no leemos más la Biblia? Porque hay cosas más entretenidas, hay cosas más divertidas, hay cosas que tengo que hacer que aparentemente son más importantes que Dios. Y no es así. Y con esto no le quiero decir que se niegue a hacer las cosas de este mundo. Es bueno y tenemos que hacerlo. Tenemos que vivir en esta tierra y tenemos que andar en esta tierra. Hay muchas cosas que debemos hacer, la familia, la recreación, el trabajo, a todas estas cosas le tenemos que poner atención. Pero nuestra razón de existencia es pregonar la palabra de Dios. Tenemos una nueva vida. Hemos recibido una nueva vida en Cristo Jesús y es eso lo que no estamos buscando. Y ahí está el problema. Llegará el momento para todo aquella que quiera un ministerio, que Dios le va a decir, tienes que dejar esto, tienes que dejar esto. Y lo tienen que dejar, si lo quiere recibir. Y es ahí donde nos damos cuenta, les mencionaba al principio, ahí es ahí donde tenemos que juzgar a los siervos de hoy. No digo que tengan la vida de Cristo porque nadie puede tener la vida de Cristo. No podemos llegar a tener esa vida tan maravillosa, tan entregada, tan sacrificada. Pero, ¿será que están pagando el precio? ¿Será que están pagando el precio? De la misma manera como obtener un título. Un título es un diploma donde está mi nombre y está el título que yo obtuve, ¿no? Pero ¿qué simboliza eso? ¿Qué significa eso? Ese papel, ese cartón, eso tan bonito que está ahí, no es lo importante son todos los años de sacrificio, todo lo que yo tuve que estudiar, todo lo que yo tuve que hacer, todo lo que tuvimos que esforzarnos, y eso es lo que simboliza ese título. Por eso es importante, es un logro, es algo bueno, es algo dichoso, es una meta. Todo tiene precio. Los hijos tienen precio, la familia tiene precio y seguir a Cristo, por supuesto, tiene precio. Y no solamente tiene precio, tiene el mayor precio que existe. El precio que Dios nos exige es muy diferente y variado para cada uno de nosotros. Para muchos el precio de seguir a Cristo es la muerte. Para muchos el precio de estar en la iglesia y buscar al Señor es perder a su familia. Para muchos el precio de seguir al Señor Jesucristo es perder amistades, perder conocidos, pero esa es la vida que tenemos que dejar atrás. El Señor nos ofrece una vida. Y les quería dejar, para terminar este pasaje de Hebreos 11, les recomiendo que lo lean todo, especialmente a la luz de lo que hemos leído y que hemos visto hoy. Pero hoy vamos a leer, en este momento voy a leer solamente Hebreos 11, versículos 13 al 16. Y esta es la convicción de los creyentes, de los héroes de la fe. Ese es el título que le puso a mi papá hace muchos años a este capítulo, en donde el autor habla de los héroes de la fe. Hebreos 11, 13 al 16. En donde dice de una forma como melancólica, pero al mismo tiempo victoriosa. Dice, conforme a la fe, murieron estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Es usted extranjero? ¿Extranjera, peregrina sobre esta tierra? Usted está en la tierra, pero usted no le pertenece a la tierra. Usted no es parte de la tierra. Solamente somos extranjeros y peregrinos. Versículo 14, porque los que en esto dice, claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial.
Por lo cual Dios, ¿qué dice? Esta es la parte que debería llamarnos la atención. ¿Será que cuando estemos delante del Señor, el Señor va a sentir orgullo de mí? ¿O vergüenza? ¿O un poquito de vergüenza? ¿O un ni modo? Dice el apóstol Pablo que hay unos que van a ser salvos solamente como por fuego. Como decimos nosotros, de panzazo. Hay algunos que solamente van a ser salvos de panzazo. ¿Será que de ellos está Dios orgulloso? Por lo cual dice, termina el versículo 16, ojalá se memorizaran esto, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dios nos ha preparado una ciudad. Dios tiene listo un lugar maravilloso para todos nosotros, solamente que no es en esta tierra. Ahora, si yo tengo la esperanza y si tengo la confianza y si tengo la seguridad, debería vivir así, ¿no? Debería tener esa expectativa. Debería quitarme el orgullo, debería servir al Señor sobre todas las cosas y entender cuál es su propósito para mí en esta tierra. Anunciar el Evangelio por sobre todas las cosas. Y si esto me lo impide, lo dejo. Y si esto no me deja servirle, lo dejo. Yo en esta tierra soy nada más que peregrino, extranjero, alguien quien no pertenece a esta vida. Yo pertenezco a la vida celestial. Yo pertenezco a esa ciudad santa. Ahí tiene el Señor mi lugar. Ese es el camino de la fe. Y eso es caminar en fe. No vamos a llegar a esa entrega y sacrificio que tuvo el Señor Jesucristo. Ojalá. Y por supuesto, tenemos que esforzarnos. Pero ¿quién va a vivir entre árboles y entre la tierra? ¿Por un año? ¿Por 2 años? ¿Por 3 años? Difícilmente. Pero Dios sí les está pidiendo. Y el Señor sí nos está pidiendo sacrificio. Y el Señor sí nos está pidiendo esfuerzo y esmero. ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo estamos cumpliendo? Y por eso ustedes preguntarán, bueno, ¿cuál es la recompensa? Ya vimos la ciudad, ya vimos el que Dios no se avergüence de nosotros, pero yo diría la mayor recompensa y la más maravillosa es poder agradar a ese Señor tan grande, tan maravilloso que lo dio todo por mí. Esa es la única recompensa. Mi recompensa no es que la gente me oiga, me mira, me quiera o lo que sea. No que lo desprecie, por supuesto, no lo crean así. Pero el mundo puede maldecirme, odiarme, incluso matarme y ojalá llegue a tener esa fe, esa seguridad, esa constancia de que si me quieren quitar mis brazos, que me los quiten, si me quieren quitar mis piernas, que lo hagan o mi cabeza, que lo hagan. Pero yo al que quiero agradar es a Cristo. Y no soy perfecto, no soy bueno haciéndolo, pero es mi anhelo, es mi búsqueda, es mi agrado. A ese Señor tan maravilloso, ese Señor tan santo que sufrió tantas cosas por mí, por amor a mí, para prepararse para su sacrificio total por mí. Ese es alguien que vale la pena todo, porque vale la pena dejarlo todo, entregarlo todo y olvidarlo todo. Espero que llegue a ser su convicción también. Que el Señor les bendiga.